Fútbol a lo grande, Radio Monumental. Guaraní gana, Guaraní. 2-0. ¿Quiénes meten los goles? Y la verdad que no me acuerdo del nombre de ningún jugador. Ah, bueno, no se preocupe. ¿Qué tal, señor, para Fútbol a lo grande, Radio Monumental? Qué buen momento está viviendo Guaraní. Un momento inigualable. Vamos a ser campeón. ¿Qué expectativas tiene para el partido? Expectativa mayor. Todo Capia está apoyando a Guaraní. ¿Qué tal, señor, para Fútbol a lo grande, Radio Monumental? La sensación. Y estamos confiados que vamos a ganar. ¿Qué piensa del momento que está viviendo Guaraní? Está peleando por la Copa Paraguay y también por el clausura. Es el momento. Realmente es un club que se merece ya. ¿Y qué opina del plantel? ¿Se está por... Sí, realmente está en el nivel que corresponde ahora. Hay jugadores que con experiencia que están marcando justamente la posición que necesita un club como Guaraní. Muchas gracias, señor. ¿Qué tal para Fútbol a lo grande, Radio Monumental? ¿Qué expectativas tienen hoy para el partido? Para el partido. ¿Cómo es? ¿Cree que va a ganar su equipo? Sí, claro que gana. Confiado, entonces. Acá hay un señor con su hijo. ¿Qué tal, señor, para Fútbol a lo grande, Radio Monumental con su hijo? Qué hermoso. Qué hermosa postal nos está regalando. Gracias. Y vinimos siempre a alentar a la origen. ¿Se anima a decir una predicción? Y lo ideal es que ganemos. Lo ideal. Preguntarlo. ¿Quién mete un gol? Fefe. Ah, perfecto. Bien. ¿Qué tal, señora, en familia? Sí, siempre tratamos de venir, siempre con él, por él, siempre quiere venir. ¿De dónde viene? Capiata, acá cerca. Ah, cerca. Qué bueno, entonces. ¿Qué tal, muchachos? De Fútbol a lo grande, Radio Monumental. Expectativas para hoy. Y bien, con la mejor, esperando que sea un triunfo y que nos dará un pasito más hacia el objetivo. Este año Olimpia no ha podido ganar la Guaraní. ¿Cree que continuará la racha? Esperemos que sí. Es un partido complicado. La verdad que ahora todos los partidos que quedan son complicados. Olimpia tiene un buen equipo, sabemos eso, pero bueno, tenemos que hacerlo nuestro igual. ¿Qué opina del plantel y de lo que está realizando el técnico? Me sorprendió bastante. La verdad que sorprendió bastante porque tenemos un plantel joven que son en su mayoría chicos de la casa. Y el trabajo que hace el profe con un plantel relativamente corto, la verdad que es de admirar. Nos sentimos identificados con el plantel. Muchas gracias. Arturo, no sé si continúa. Sí, después Acá volvemos tenemos más contigo. hinchas. Cómo no, Milena. Después, gracias por todo. Después volvemos con Milena, cada vez más cerca del comienzo del partido. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. Vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Probá de casa y sentite en casa. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Varía calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de la preferencia visitante, del lado de Guaraní, veo más directivos por esta zona, así que nos vamos a acercar antes de que se dé el ingreso de los equipos, porque ya están terminando, como decíamos, los movimientos precompetitivos. Aquí lo veo a don José María Banumbeck. Don José, te pongo un segundo para Fútbol a lo grande, Radio Monumental. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué expectativa genera este partido? Clásico más añejo, Guaraní tratando de seguir sacando ventaja en la punta. Bueno, va a ser un partido difícil, ¿verdad? Sabemos bien cómo se juegan los clásicos. Y bueno, esperemos que los muchachos estén con las luces prendidas. Confiamos mucho en nuestro equipo. Sabemos que nosotros nomás dependemos para llegar a cosas grandes, ¿verdad? Ellos lo saben, así que bueno, esperemos que la terna arbitral también se comporte como corresponde, ¿verdad? Porque este es un clásico y no es fácil dirigir, ¿verdad? Así que esperemos que tengan la capacidad de poder manejar el partido, ¿no? Es clave esta fecha mirando el siguiente partido de Guaraní, porque la próxima puede ser el partido decisivo ante Cerro. Sí, no, para nosotros es clave, ¿verdad? Aparte que tenemos el próximo partido contra Cerro, que yo creo que si hoy salimos gananciosos, ¿verdad? Ese partido va a ser un partido muy especial para nosotros, ¿verdad? Porque si en ese partido salimos victoriosos también prácticamente tenemos el camino abierto con el debido respeto que se merecen los demás clubes que van a faltar, con quien tenemos que jugar.
vamos a tener más abierto el camino para ser campeón, ¿no? Decía, esperando que el árbitro tenga un buen trabajo. ¿Algún temor con las designaciones que hubo esta fecha de Eli Benítez hoy en el VAR, Ulises? No. Digo nomás, ¿verdad? Por el tema, ¿verdad? De que, bueno, los árbitros también son seres humanos, ¿verdad? Y pueden equivocarse. Por eso dije, ¿verdad? Ojalá que hoy estén iluminados, ¿verdad? Y este partido muy... Y que gane el mejor, que eso se deciden los dos equipos, el arbitraje pasa desapercibido. Muchas gracias, como siempre. A ti la palabra de José María Balumbe, del Departamento de Fútbol de Guaraní. Se alista todo para el ingreso de los equipos, así que en un ratito saltarán al campo de juego Olimpia y Guaraní. Nosotros ya subimos a ubicarnos en la posición de transmisión. Muy buen movimiento de espectadores, todavía hay fila en las afueras, así que va a crecer aún más el ingreso de aficionados, tanto franjeados como legendarios, aquí en Capiatá, Arturo. Después volvemos, Víctor, vamos con Milena y después tenemos la opinión previa de Ricardo, los equipos al campo. Milena, contigo. Sí, siguen llegando los hinchas de Guaraní. Hace instantes nada más ingresaba la madrina de Guaraní para los fanáticos, ese dato. Buena señor para Fútbol Alorán de Radio Monumental. ¿Qué tal le veo a su equipo? Sí, 100% Guaraní. ¿Siempre la acompaña? Claro, siempre, 100% somos. ¿De dónde viene? San Lorenzo. ¿Y qué opina del momento que está viviendo? Estamos viviendo todo tranquilo hasta el momento. ¿Con quién viene? Trabajamos con mi hijo y mi nuera. Sí, con su nieto. Hola, amiga. ¿Qué tal? Para Fútbol Alorán de Radio Monumental. ¿El entusiasmo? Muy bien. Ojalá y ganemos. ¿Tienen fe entonces? Sí, claro. Un jugador que está acá. Mansur. Ok, muchas gracias. Buenas amigas. Para Fútbol Alorán de Radio Monumental con tu... Sí, venimos acá a alentar al Indio. ¿Tus pálpitos para hoy? No, y Olimpia es un gran equipo y sabemos que es un grande del fútbol y esperemos que Guaraní gane. Creo que tenemos todo futbolísticamente para ganar y Olimpia se dio en el clásico cuando juega en serio o juega en serio. O sea, estará complicado entonces. ¿Tu hijo es de la cábala hoy? No, la verdad que no, cábala sí, no. Siempre nosotros estamos en mente positiva nomás, nada de cábala. ¿Qué opinas de que tu club está peleando Copa Paraguay también clausura? No, y creo que el equipo se armó bien, gran mérito del profe Bernay por la cantidad de canteranos que tiene el club y porque está peleando en dos frentes, fueron tres, pero la Sudamericana se dio rápido lastimosamente, pero pudimos avanzar en los dos torneos. Muchas gracias. Señor, ¿qué tal para Fútbol Alorán de Radio Monumental? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper. ¿Qué tal el entusiasmo? Bien, a full. Tenemos que ganar sí o sí hoy, sí o sí. ¿Qué opina de lo que está realizando Bernal? Súper bien, un trabajo impecable en los dos torneos. ¿Del plantel? Súper, está bien administrando los jugadores, tanto en la Copa Paraguay y la Copa acá clausura. Súper. ¿Quiénes meten los goles? Ferfer. Dos goles de Ferfer. Mucha confianza entonces a Ferfer. Hola señora, ¿qué tal? Para Fútbol Alorán de Radio Monumental, las expectativas para hoy. ¿Con quién vino? Con mi familia. ¿De dónde viene? De Aregua. Mira qué linda ciudad. ¿Todos son de Guaraní? No. Le descubrí entonces. Bueno, gracias señora. ¿Qué tal? Para Fútbol Alorán de Radio Monumental, los pálpitos para hoy. Y esperemos que ganemos hoy. Es un rival muy difícil, pero ojalá se dé el resultado y podamos mantener la punta. ¿Qué opina del momento que está viviendo Guaraní? Si gana hoy, se afianza. Y si gana hoy, se afianza la punta y vamos por el campeonato. Ok, muchas gracias. Y bueno, así Arturo, van ingresando los hinchas, bastante conforme con lo que está realizando el plantel. Muchísimas gracias, Milena. Luego volvemos a tener contacto contigo. Enseguida la opinión de Ricardo F. A 11 minutos del comienzo del partido. Energy Gas llega hasta tu casa, rente más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o pública, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, áreas difíciles, empezá a vender con Mango.
Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin cuentos locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Hoy en el fútbol español, el clásico se lo llevó el Real Madrid, 2-1 la victoria del equipo merengue con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Para el Barcelona marcó Fermín Torres, 2-1 la victoria del equipo merengue, mientras que el Mallorca empató 1-1 con el Levante. Mientras que en la Premier League en Inglaterra, el puntero, el Arsenal, venció por 1-0 a Crystal Palace y el Manchester City cayó 1-0 de visitante ante el Aston Villa. En el fútbol de Italia está cayendo la Juventus 1-0 en su visita a la Lazio allí en Roma, mientras que Fiorentina igualó 2-2 con Boloña. La Roma de visitante venció al Sassuolo por 1-0. Bueno, y otro detalle, la reacción de Vinicius fue terrible hoy. No sé si llegaron a ver. No, ¿No viste? no pude, le hizo no un gesto pude. despectivo, salió, no quiso abandonar la cancha. Yo no sé si fue el técnico asistente, le pasa la mano, como que rechaza, se va a vestuario, se tomó con varios jugadores rivales. Pero Vinicius, muy disgustado, lo primero que hizo, entró Rodrigo cuando el partido se iba, y los dos son brasileños. Primero hizo un gesto a Vinicius como diciendo a mí, y después deja la cancha en un gesto despectivo que para el técnico, para los hinchas, para la dirigencia, para los propios compañeros de campo. Una pena lo que hace este jugador, que siempre él tiene que encontrar algún inconveniente, si no es víctima de que le grite la propia gente del Madrid o los rivales, tema racismo, digo, o gestos. Él se pelea con algunos de sus compañeros, se enoja con las decisiones del técnico, y por el otro lado está el chiquilín, ¿cómo se llama? Lamine Yamal. Sí, que también es un bocón de primera, ojalá que no acabe como Vinicius o como otros jugadores que hablaron más de lo que juegan. Tienen una enorme capacidad, pero a Vinicius le puede costar inclusive en la selección brasilera, sabiendo que su técnico actual en Brasil fue su técnico en Real Madrid y por supuesto sabe todo lo que pasa en ese club. Difícilmente que un jugador reaccione como lo hizo Vinicius, despectivamente contra todos, más contra el técnico, porque puso un gesto. Estaba terminando el partido cuando iba a ser cambiado. Y después la mínima jugada, el gol anunciado de Mbappé, por el tema VAR también. Secuencias de un clásico que ganó finalmente el Real Madrid, la diferencia pudo haber sido mayor. Terminó 2-1, ya volvemos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Seguimos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro, con respaldo y garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones. Participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones comecipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámalos a 235-8000. Unisal. Esto dijo Xabi Alonso, el técnico del Real Madrid, respecto a la reacción de Vinicius. Dijo que hizo un partido maravilloso esta noche y eso es lo realmente importante. Lo que haya pasado después lo podemos hablar en privado, no es muy importante. Xabi Alonso, técnico del Real Madrid. Claro, tiene que cubrir y tapar, porque hablan sus principales figuras. Pero sé la actitud, cuestión suya, ¿verdad? Uno se pone de afuera y mira. No es la primera vez que hace gestos despectivos. Ya volvemos. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso tocana con hierbas alaco picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro Gable y la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock res @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo. Víctor Villalba. El ingreso de los equipos aquí en la ciudad de Capiatá. Recién Ever Almeida junto a Gustavo Badilla se acercaron a saludar a Víctor Bernay y a todo su cuerpo técnico. Veo que en este momento cruzaba Alexis Cantero también para saludar a la banca de Guaraní. Lo mismo Romeo Benítez. Hay jugadores de Olimpia con pasado legendario, por supuesto. Ya están los árbitros en formación, así que es inminente el ingreso de Olimpia y Guaraní al campo de juego. La expectativa del público, Guaraní sigue trayendo gente, ¿no? Sí, siguen entrando muchos hinchas, tanto de Olimpia como de Guaraní. Yo creo que más o menos estamos en 4.000, 4.500 personas, y con la gente que reportan todavía ahí afuera vamos a arañar las 5.000 personas presentes más o menos aquí en Capiatá. Buena concurrencia, la verdad que buena concurrencia. Quizás si el clima se prestaba un poco más y no había dudas sobre alguna lluvia, iba a venir incluso más gente. Momento exacto en el cual entran
Olimpia y Guaraní, ambos hoy con camiseta tradicional, la franjeada para Olimpia, la aurinegra para Guaraní aquí en Capiatá. La opinión de Ricardo Luna, presentación de... Quitador para acá, Loren, Quitador Estelaja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SB Yalamen 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Qué lindo que es el fútbol, qué fiesta realmente, porque me acuerdo en esta misma cancha, Olimpia jugaba contra Meliano, perdía 1-0, lo dio vuelta, lo ganó 2-1, y la gente empezó a gritar en las graderías, en las preferencias, como si fuese la obtención de algo más importante que solamente ganar un partido. El fanatismo, el exitismo, como quieran llamarlo. Después pierde contra Recoleta, un partido increíble, porque no parecía que Olimpia podía perder, pero empata el clásico jugando de visitante ante la adversidad de tener un hombre menos en el partido. A partir de los 33 o 36 minutos la expulsión de Paredes, sin embargo pudo aguantar las tapadas de Olveira, y hoy nuevamente el público de Olimpia que confía en el equipo y vuelve a asistir deseosos de ganar, más allá de lo que pueda llegar a pasar si Olimpia le gana a Guaraní, darle la mano a Cerro, pero no significa que realmente Olimpia va a jugar para Cerro. Olimpia juega para Olimpia, juega para sus pretensiones, juega para acabar bien el año, y después si se quiere mal pensar, bueno, se va a mal pensar porque es fútbol y porque cada uno puede hacerlo de manera libre. Un dato que me gustaría después analizar, mañana posiblemente lo podamos hacer con tiempo, con Víctor, que tiene buena memoria. ¿Cuántos partidos ganó Olimpia con la dupla? No con la dupla, pero sí con Almeida más Bobadilla, y cuánto ganó con Almeida más Carlos Humberto Paredes, porque van alternando un partido uno, un partido el otro. Me acuerdo que el primer partido que Olimpia gana con Almeida y con Carlos Humberto fue en el debut de Ever Hugo Almeida contra el Sportivo Luqueño, pero después ya perdí la cuenta, ya no me acuerdo muy bien. Creo que también a Meliano en el partido en esta misma cancha, en cancha de Capiatá, estaba Carlos Humberto Paredes con él, así que para tener en cuenta, simplemente para un juego de lo que significan los números o las estadísticas de quién estuvo y quién no estuvo, porque no es muy común que vayan cambiando permanentemente los asistentes. Olimpia, como hablábamos antes, lo repetía Víctor, también vuelve a la línea de 4, cambió la mitad de la cancha con Franco y con Domínguez, y pone un delantero más, en este caso Alcaraz, mientras que por el lado de Guaraní prácticamente todas sus figuras o todos los titulares, Pérez, Benítez, Barbote, Saracho, Maidana, que fue expulsado en aquel partido contra Meliano cuando él volvía del sub-20, Sánchez, Mansur, Martínez, Rodríguez. Acá llama mucho la atención que Sánchez siga siendo el titular indiscutible en el conjunto de Guaraní, cuando uno sabe que Fernández viene pasando por un buen momento. El que sí está es Fernando Fernández, y Ramírez, el centro delantero, que tuvo alguna molestia, que no pudo estar en algunos partidos por lesión, digo, y que le es importante, sin duda que es un jugador más que importante para las pretensiones de Guaraní. Allí están los dos capitanes, Fernando Fernández por el lado de Guaraní, el local, y Gastón Olveira por el lado de Olimpia. Gastón Olveira, que jugó 2 partidos como capitán, el clásico lo jugó Richard Ortiz, volvió a ser el capitán, y ahora nuevamente ante la ausencia de Richard Ortiz, el capitán es Gastón Olveira. Un partido que promete mucho, un partido lindo. Recordemos que Ever Hugo Almeida jugó en Guaraní, jugó en Olimpia, dirigió Guaraní y ahora está volviendo a dirigir Olimpia. Creo que es la tercera o cuarta vez que vuelve al decano. En instante arranca el partido. Ofertas en aires, instalación gratis y cuotas desde 199.000. Comprando participaste en la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Muy bien, todo listo, Víctor Villalba. Darío. En Rumbos estamos para cuidarte de ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La fecha hoy va a proseguir a las 20 con Recoleta ante Libertad, partido que se va a disputar en el Ricardo Gregor. Mañana a las 17:30, Meliano en Villeta recibe a General Caballero, y a las 20 en Barrio Obrero, en el Arsenio Rico, a las 20 horas,
Nacional recibe a su vecino Cerro Porteño. Y lo que viene indudablemente, señoras y señores, sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza NGO. El árbitro para autorizar el comienzo del partido, todo listo, Derby Benítez, Ulises Mereles, todo listo, capitán, señoras, señores, fútbol a lo grande, Monumental. Muchísimas gracias a todas las que nos siguen a través de ex Twitter, en plataformas, en las redes, por las distintas plataformas. Y repito, para el Twitter, para X, la gente que nos sigue, un saludo muy especial. El árbitro va a autorizar y va a arrancar el partido. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista vive un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. Todo listo, el árbitro va a autorizar el comienzo del partido en Capiatá. Estamos con Víctor, estamos con el público, Melissa también con todas las entrevistas. Señoras, señores, para arrancar el fútbol en Capiatá se va a mover el balón, comenzó. La pelota la tiene por el fondo, había jugado el jugador Franco, buscó Domínguez, Redes pide a la derecha, tocando la pelota por bajo, Alcaraz, el balón se va a perder afuera, el saque de costado sobre la izquierda, se va a adelantar Maidana en Guaraní. Mega Call Center hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 Auto Parma en punto. Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. Tenemos programación doble porque después viene Recoleta y Libertad con el niño, con Jorge Gasol, con los compañeros. Emilieta, zona residencial, salida rutas importantes, contestar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo, está el mejor en todos los caminos. Se metía Sánchez a la derecha, balón se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ya aparecen los técnicos en escena con indicaciones, Víctor. La pelota la va a sacar en el fondo Darío. Mil Empeños, venta reloj, cuello de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-13.000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido recién arrancó, Ricardo. Sí, acaba de arrancar el partido. Vamos a ver cómo se va administrando. Guaraní salió a buscarlo de una, sabiendo que no sé si es el obligado a ganar. El empate también le sirve al conjunto de Guaraní para seguir manteniendo la punta sin importar lo que pase mañana en cancha de Nacional, entre Nacional y Cerro Porteño. Bueno, Víctor, para vos, tranquilo nomás, se cortó la señal, después recuperamos por el mismo sistema. Hasta recién novedades, 2 minutos. Tokio prende la emoción, Ron Fortín, Cocosenones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren, Quitador Estela, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cebellar 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla de preferida. espalda juega Sebastián Ferreira en los últimos tiempos en el ataque de Olimpia, como queriendo ser un pivote en compañía de Alcaraz. Rema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640, teléfono 496-553, signos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores de carros como nuevo, asesorate el 021-289-6000. Tu casa con Zika que también. Barbote cuando viene para buscarla a Benítez a la derecha, tiene Barbote, juega para Saquero Pérez, va a sacar el portero. 2 minutos y medio, recién arrancó el partido, fútbol a lo grande, Monumental. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perfecto socorro Ñembuy, venta 093-309-813, Red San Justo y Arroz. No puede faltar en el equipo el auténtico y original choriqueso Chorti, los choris de viene la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortitz. La pelota sobre la izquierda cuando viene para buscarla, cuando se metió en Lizamón. ¿Qué pasó en esta, Ricardo? Iba al cierre y a la marca Benítez. Sí, con fuerza Benítez, con temperamento, pero antes en la jugada donde se inicia dentro del área levantaba los brazos Ferreira, Domínguez en realidad, pidiendo una mano. Cruzamos los 3 minutos en Capiatá, 0-0, fútbol a lo grande, Monumental. Hace 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Electrobán lleva el mundial comprando HD Play, acumula cupones, sorteo 31 de marzo, viaje, estadía y entrada. Electrobán, 18 años, miles de razones para celebrar y una para viajar. En la primera vez, 3 de noviembre, recuperó la punta, le ganó de visitante por 1-0 al equipo de Atlántida. Más temprano, 29 de septiembre, de local venció 2-0 3 de febrero. Señores, 0-0 el partido. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Turifaz Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimark. Erimark, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. La pelea por el media cancha cuando buscaba Domínguez. Javier levantaba la pelota cerquita a Franco. El balón rechaza como mueve Barbote. Pelota que va a mitad del terreno. Vino
un cabeza, se metía Sánchez, clavado Fer, pelota por la medio, recupera Olimpia a mitad de terreno. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota la controla el portero y va a sacar Olmeida, Darío. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 01844444037. Unite a la generación Master Madrina Americana. En el momento la presión es de Olimpia, Ricardo. Sí, presiona bien Olimpia. En la última se equivocó Olveira, porque salió con una pelota, o que quiso tocar una pelota en la mitad de la cancha, casi la roba Guaraní. Es lo que yo estaba hablando la vez pasada, a veces apura mucho para salir. Gastón Olveira tiene que tener más tranquilidad. La pelota se va larga cuando viene para buscar el ecuatoriano Sánchez, que lo saludó al preparador físico de Olimpia. Claro, totalmente al ecuatoriano también el preparador físico de Ver Almeida. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Arturo. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 partido. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 0-0 partido. A todo ponerle pistón y líquido para radiador Berto Rojo. Pedidos al 0983-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Alguna insinuación en la jugada que tenemos en la imagen. ¿Vos viste alguna falta, Ricardo? ¿Qué? Acá pide la mano el jugador de Olimpia. Sí, le tocan el brazo, pero no fue para penal, jamás. Así es, cerca de los 6. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo te cobramos cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Hay tiro de esquina, corresponde a Guaraní, pelota en el área, viene un rechazo, busca la salida, disparó al arco, afuera Ricardo, carga Guaraní ahora. Sí, Guaraní que se va también con decisión. Mansur encontró esa pelota, le pega muy bien. Recordemos que tiene muy lindos goles Mansur de media distancia. Esta vez jugó al palo derecho de Olveira, que estaba cubriendo precisamente ese palo. Pasó un poco cerca. Tenemos a Melissa con el público. Tenemos a Víctor Villalba. Señoras, señores, partido a 0 el Capiatá. Tokio prende la Milena, perdón, Milena, que me disculpe. Milena, sí, Darío. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Coco, se une a Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu jugo Caricia rinde 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia. Así con Milena, con Víctor, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sebellarme 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Buena proyección de Morales, Ricardo. Sí, después de hacer un clásico bastante bueno, Morales, quizás una de las figuras de Olimpia a la hora de atacar. Ahora vuelve a hacer lo mismo, pero jugando como lateral. Tiene que tener cuidado a sus espaldas, porque por ahí se mueve Rodríguez. Entraba el ecuatoriano Sánchez, desvió el balón Héctor Gabriel Martínez, tiro de esquina, corresponde a Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El legendario con todo arriba, cerca de los 8, fútbol a lo grande, monumental en Capiatá. En Catedral cumplimos 120 años y lo celebramos con 120 premios. Compras por 50.000 y tenés cupones electrónicos con marcas participantes, doble chance. Farmacia Catedral, 120 razones para celebrar y ganar. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones. Versiones de 80 y 50 litros Peiza, una empresa del grupo EPB. Señoras, señores, 0-0 el partido. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota larga, profundidad, se va a perder cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En el fútbol de Francia, Olympique de Lyon está empatando 1-1 con el Racing de Estrasburgo. En el de Estrasburgo como titular Julio Enciso. Señoras, señores, cerca de las 9. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Rosada App, con la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Y ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. El partido hasta aquí, Ricardo. Lindo el partido, porque los dos